Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 192. Te convertirás en una leyenda andante. El progreso de la investigación de Platane era lento. Actualmente, parecía que al cuerpo de Will le faltaba una parte de la secuencia genética del dragón. Una vez completada esta parte de la secuencia genética, con la fuerza física de Will, cumpliría inmediatamente las condiciones para evolucionar a la siguiente etapa. Esta teoría suya hizo que Will sospechara que el futuro Sceptilite podría contener algún tipo de energía que podría activar temporalmente los genes de dragón latentes en el cuerpo de un Sceptile, permitiéndole así mega evolucionar. Además de eso, los resultados de la investigación de Platane le habían dado a Will otra solución: encontrar a Mew. Sus genes contienen la información de todos los Pokémon. Podría poseer el código genético completo de un antiguo Sceptile. Si Mew estaba dispuesto a compartir esa parte de sus genes con Will, podría lograr una mega evolución permanente. Y encontrar a Mew no era tarea imposible. No pudo encontrar al que vagaba por el mundo, pero en el árbol del principio, en la región de Kanto, había un Mew ligado a ese lugar. Si este método era viable, entonces en cada vida futura, tendría que visitar a Mew. A la entrada del laboratorio subterráneo. Lo siguiente que haré será visitar la Liga Oem para ver si puedo encontrar algún fósil antiguo de Sceptile, dijo Platane, con sus maletas ya preparadas. Bueno, entonces es hora de que nos vayamos también, asintió Will. En los últimos 2 meses, él y Meuscarada habían visto prácticamente toda Ciudad Luminaria. Parecía que ella empezaba a cansarse de quedarse en una ciudad humana. Quería ir a jugar a los bosques y praderas. Oh, espera un momento. Toma este dinero. Ese gato es un glotón. Con esto, te ahorrarás problemas, dijo Platane, entregándole a Will un fajo de billetes antes de irse. Gracias, Will lo aceptó sin ser educado. No sé cuándo volveré. En cualquier caso, si estás de paso por Lumiose, ven a verme. Quizás la próxima vez que estés aquí, pueda hacerte evolucionar de nuevo, dijo Platane, dándole una palmadita en el brazo. Sceptile, no me cabe duda de que te convertirás en una leyenda andante en el futuro. Yo también quiero dejar mi nombre en la historia, y tú eres mi oportunidad. Así que debes vivir una larga y buena vida. Dicho esto, Platane se fue con su bolso, sin dejar rastro de duda. Meuscarada la vio irse, un poco abatido. Después de pasar 2 meses juntos, hasta un perro habría formado un vínculo, y ni hablar de ella. Nos volveremos a ver, dijo Will, acariciándole la cabeza. Luego la tomó de la mano y se dirigió al norte, saliendo de Ciudad Luminaria. En los últimos 2 meses, como había plazas de batalla por todas partes, él y Meuscarada habían tenido bastantes combates con otros entrenadores. Solo que, a su nivel, era casi imposible encontrar un oponente adecuado. Meuscarada, en el nivel 53, aún podía encontrar un buen combate cada 2 semanas. Pero Will, en 2 meses, solo había tenido una batalla igualada. Su oponente había sido un miembro de la Liga de la Región Sureste, capitán del Departamento de Inspección de la Liga de Kalos. Un entrenador de primera categoría, que apenas alcanzaba el alto mando. Su as era un Blastoise de nivel 72 o 73. Esa batalla había sido mentalmente agotadora para Will. Descubrió que cuanto más alto era su nivel, más difícil era enfrentarse a oponentes superiores. Tenía una ventaja absoluta de tipo, pero apenas había logrado empatar con el Blastoise, que era 6 o 7 niveles superior. Fue entonces cuando comprendió por qué las divisiones de líder de gimnasio, alto mando, campeón y maestro solo comenzaban después del nivel 60. En ese momento, la diferencia entre cada nivel se hizo enorme. Si hubiera sido un Sceptile normal, sin su físico de la era primal, las mejoras de Celebi y sus objetos, sin duda habría perdido, incluso con toda su experiencia. Según ese capitán, solo había un entrenador en la Liga de Kalos más fuerte que él. Un anciano que estaba prácticamente retirado. Uno de los héroes que liberaron Kalos y fundaron la Liga décadas atrás.
Así que Will pudiera luchar contra el as del capitán hasta el final, pueden imaginarse la sensación que causó. Su fama probablemente ya se había extendido a las cercanas regiones de Teselia y Paldea. Mira. Es Sceptile. Lo sé. Ese es el Pokémon que derrotó al Capitán Inspector. Parece tan fuerte. ¡Qué genial! Quiero criar un Sceptile. Ahora, cuando la gente lo veía, solo hablaban de su fuerza. Meow. Meowscarada cruzó los brazos y mantuvo la cabeza en alto. Smack. ¿De qué estás tan orgullosa? Están hablando de mí. Will le dio un golpecito en la cabeza, sin poder evitar sonreír. Meow. Sí, vamos a ver el Museo Luminaria. La última vez solo vimos el exterior. Después, deberíamos irnos de la ciudad. El Museo Luminoso estaba desierto, pero a diferencia del de Jubilife, no se debía a que careciera de objetos valiosos. Simplemente, porque en aquella época, el turismo aún era una rareza. Los lugareños ya lo habían visto todo. Dentro, Will y Meowscarada deambulaban, observando las diversas pinturas. Una en particular le llamó la atención. Era de una reina pelirroja montando un dragonite gordo. Nunca dejé que Leaf me montara así, pensó Will con una sonrisa. Entonces miró el cuadro de al lado. Su expresión se volvió extraña. El cuadro se titulaba El pasado, Pokémon y la llave. Sabía exactamente de qué se trataba. El suceso ocurrido en Kalos hace 3000 años. El creador de esta obra grabó al rey de hace 3000 años, dijo una voz profunda y ronca a su lado. Pero la escena representada es muy diferente de la realidad. Porque, cuando ese rey poseía la llave del arma definitiva, su Pokémon ya no estaba a su lado. Will se giró. Junto a él estaba el hombre sin hogar de 3 metros de altura. Az. El rey del cuadro. Me estaba mirando antes, no era una simple mirada al azar. ¿Qué querrá? Se preguntó Will. Activé el arma definitiva con la energía de la vida y la energía de la muerte. Estoy íntimamente familiarizado con esas dos energías, dijo Az, girando ligeramente la cabeza para mirar a Will. Puedo sentir la fuerza vital en tu interior. Aunque su origen es diferente, tienen muchos componentes similares. No quiero hacerte daño. Solo quiero advertirte, serás el objetivo. Capítulo 193. La bestia que devora la vida. ¿Atacados? ¿Por quién? Originalmente, Will no tenía intención de lidiar con este hombre. Aunque el futuro Az hubiera desbaratado los malvados planes del equipo Flare y pareciera haberse arrepentido, no podría borrar los crímenes que cometió hace 3000 años. Activó el arma definitiva a costa de innumerables vidas y luego la usó para borrar del mapa de 2 naciones enteras. Fue por estas acciones que su floete lo abandonó. Pero lo que Az decía ahora ciertamente captaba su atención. Una bestia negra gigante, surcando el cielo, devorando constantemente toda la energía abundante y vital, dijo Az. Sus ojos estaban nublados y sin vida, mirando fijamente la pintura en la pared, pero parecía poder oír los pensamientos de Will. ¿Cómo lo sabes? Will frunció el ceño. Recordó lo que habían dicho los Lapras sobre un Pokémon negro de cientos de metros de largo que saltaba del mar. Aunque Az decía que este volaba, no era imposible que fueran la misma criatura. Vienes del pasado, ¿verdad? Vi un Sceptile hace 1000 años, idéntico a ti, dijo Az, sin responder a su pregunta. Si no me equivoco, la energía que tienes y tu aparición aquí están relacionadas con un Pokémon llamado Celebi. Will abrió un poco los ojos y tragó saliva. ¿Qué le pasa a este tipo? Podía sentir la energía en su cuerpo y sabía que provenía de Celebi. Cuando vives lo suficiente, lo ves todo. Aunque la mayor parte no me interesa, dijo Az, mirando la llave que llevaba en el pecho. Luego se giró hacia Will. Ese tipo negro, busca cosas ricas en vida para devorar. Apareció en Teselia hace décadas, exterminó a muchísima vida, pero también resultó gravemente herido por las 3 nubes. No se le ha vuelto a ver desde entonces. Al oír esto, Will se sumió en una profunda reflexión. Las 3 nubes eran sin duda Tornadus, Tundurus y Landorus. ¿Por qué iría allí? Ser herido por esos 3 legendarios menores significaba que no era invencible. Pero aún estaba muy por encima del nivel actual de Will. ¿Qué habilidad tienes? Preguntó Will, mirando a Az. Se dio cuenta de que la boca de Az no se había movido en absoluto. Miró a Meowscarada. Parecía no haber oído nada y lo miraba con expresión preocupada, preguntándose por qué de repente le hablaba al extraño gigante. Xerneas lleva siglos durmiendo.
Si no hay Celebi en esta era, entonces, cuando ese tipo negro reaparezca, su objetivo será el árbol del principio, o tú, dijo Az, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Will no entendía por qué le habían contado todo esto. No creía que Az mintiera. No hacía falta. Pero en su estado actual, ¿no debería ser un cadáver apático y andante? ¿Por qué se molestaría en advertirle? Meow. Meowscarada tiró de su brazo. No es nada, dijo Will, tirándole de la oreja. Mientras deambulaban por el resto del museo, Will estaba distraído, pensando en la bestia negra. Pero su seguridad era lo más importante. Originalmente había planeado ir al árbol del principio y pedirle a Mew que lo ayudara a completar sus genes. Ahora, resultaba que tanto él como Mew estaban siendo atacados por la misma entidad desconocida. Hazte más fuerte. Forma equipo. Will ya había tomado una decisión. El árbol del principio contenía una inmensa cantidad de energía. Comparado con él era solo una mota de luz. La bestia negra sin duda percibiría el árbol primero. Aunque podría abandonar el árbol y a Mew para ganar tiempo, no lo haría. En su mente. Soy el rey Sceptil. ¿Por qué debería huir de él? Quería salvar su propia vida y la de Mew. Este era un asunto que afectaría todas sus vidas futuras. Si protegía a Mew en esta vida, podría regresar en cada vida futura y que le ayudara a completar sus genes. Si algo le sucediera a este Mew, ¿dónde encontraría al que simplemente vagaba por el mundo? Así que decidió entrenar mientras se dirigía al árbol del principio. Además, como si Mew y el trío Regi que custodiaba el árbol fueran unos débiles. Correr solo por la naturaleza era la opción más peligrosa. Asociarse con ellos era más seguro. Con su poder, el de Mew y el de los tres Regis, ¿qué posibilidades tendría una bestia negra de nivel campeón? Ese es el plan, asintió Will, pero se sentía un poco impotente. Parecía una opción, pero en realidad no tenía ninguna. Si el árbol del principio era devorado, él sería el siguiente. ¿Y se volvería la bestia aún más fuerte tras absorber toda esa energía? ¿Pasaría de campeón a maestro? Si venía a por él entonces, y no había alcanzado ese nivel, sería un callejón sin salida. Entonces, aparte de aliarse con los Pokémon legendarios del árbol, realmente no había otra forma de enfrentar esta situación. Meow. No es nada. Vámonos. Es hora de ir a la Berry City, dijo Will. Meow, asintió Meowscarada, bostezando. No le interesaban las pinturas humanas y estaba lista para irse. Meow tilde tras regresar a la naturaleza, Meowscarada estaba de un humor radiante. Pero era enero, y la región de Kalos estaba en pleno invierno. La temperatura era bastante baja. Ven aquí, vístete. ¿Cómo es que no te mueres de frío? Dijo Will, agarrando a la gran gata y metiéndola a la fuerza en su chaqueta de plumas. Meow se quejó, y su humor se agrió al instante. La ropa gruesa le impedía moverse, y la sensación de tener el pelaje apretado era muy incómoda. Preferiría tener frío. Ella miró a Will y luego, astutamente, extendió sus garras hacia la chaqueta. Bonk. Un puño de hierro del amor. Ni se te ocurra rasgarte la ropa. Dijo Will, retrayendo el puño con un suspiro. A medida que crecía, Meowscarada se volvía más y más desobediente. Era la fase rebelde. De repente, Meowscarada vio algunas hermosas mariposas en el césped y de inmediato corrió a perseguirlas. Parece que, en cierto modo, sigue igual que cuando era pequeña, sonrió Will y miró hacia el norte. Podía ver de nuevo el fantasma de Liz. Pero, parecía triste. ¿Qué le pasó a ella? Mientras Will estaba perdido en sus pensamientos, escuchó el sonido de una discusión. Skitter. Meow. Miró hacia allí. Meowscarada estaba discutiendo con un Pokémon rojo. Era un joven Stizor. ¿Qué pasa? ¿Por qué pelean? Will se acercó y los separó. Meow. Stizor. En pocas palabras, Meowscarada, mientras perseguía mariposas, había pisado al Stizor, que dormía en la hierba alta. Pero en el proceso, también tropezó con él. El Stizor pensó que debía disculparse. Pero ella no lo creía. No sabía que estaba allí. Además, no debería haber estado durmiendo en un lugar público. Fue su culpa por haber sido pisado. Capítulo 194. Quedarse durante 3 años. En resumen, era una situación de ella dijo. Ni Meowscarada ni el Stizor se rindieron. Meow. Meowscarada finalmente se hartó y le hizo una seña al Stizor.
El significado era claro. Luchemos. Quien pierda, que se disculpe. Will negó con la cabeza. No podía creer que se atreviera a sugerir eso. Su nivel actual era 54. Aunque no era rival para él, era más fuerte que la mayoría de los Pokémon. Y este Scizor tenía menos de un año y era salvaje. ¿Qué tan fuerte podía ser? Esto era, en toda la extensión de la palabra, acoso. Scizor. Pero Scizor también era un impulsivo y aceptó sin dudarlo. La batalla comenzó. 10 segundos después, la batalla terminó. Will pensó que, dado que el Scizor había accedido tan fácilmente, debía tener cierta fuerza para respaldar su confianza. No esperaba que fuera pura confianza. Su nivel probablemente rondaba el 25. Incluso con una resistencia de tipo 4X absoluta a los movimientos de tipo planta, no podía bloquear los ataques de Meowscarada. Scizor, dijo el Scizor, bajando la cabeza en señal de derrota y disculpándose con ella. Will sintió un poco de pena. Estaba durmiendo, lo pisotearon, lo golpearon y luego tuvo que disculparse. Era tan inocente. Pero lo que hizo que Will sintiera curiosidad fue cómo este Scizor había evolucionado a partir de un Skitter. Meow, dijo Meowscarada cruzándose de brazos y asintiendo. Aunque este Scizor era tan grosero que se quedaba dormido en medio del camino, sabía cómo cumplir una apuesta, lo cual era digno de reconocimiento. ¿Scizor? Preguntó el Scizor, levantándose y pidiendo humildemente consejo a Meowscarada. Él también quería hacerse más fuerte. Lo suficiente para dejar una historia, como su antepasado. ¿Meow? Meowscarada se rascó la cabeza. De pequeña, solo pensaba en cómo hacerse más fuerte, cuando creía que evolucionar le permitiría vencer a Will. Cuando evolucionó y descubrió que seguía sin poder, se rindió poco a poco. Después de eso, simplemente hacía lo que Will le decía. Scizor. Meow, dijo, señalando a Will. Su significado. Él es la razón por la que soy fuerte. Scizor. El Scizor inmediatamente cambió de objetivo y se dirigió hacia Will. Te haces más fuerte luchando constantemente. No hay atajos en este camino, dijo Will encogiéndose de hombros. Sin embargo, existían atajos. Las futuras organizaciones malvadas habían desarrollado técnicas para fortalecer rápidamente a los Pokémon, pero los efectos secundarios eran evidentes. O consumían una cantidad enorme de vida, o el Pokémon perdería la razón. Scizor, asintió el Scizor. Esto no era diferente de lo que ya sabía. Simplemente sentía que tener un superior de alto nivel para guiarlo era mejor que entrenar a ciegas por su cuenta. ¿Quieres que te guíe? Will levantó una ceja. Scizor, el Scizor hizo una reverencia, su actitud era muy sincera. Vamos a Ciudad Laverre. Si no tienes nada más que hacer, puedes seguirnos. Puedo darte algunas indicaciones por el camino, dijo Will. Mientras no retrasara su viaje, no le importaba. Scizor. El Scizor asintió rápidamente y los siguió. En el camino, el Scizor les habló de su ancestro. Hace 1000 años, cerca de Ciudad Laverre, su ancestro había sido como una deidad guardiana. En aquel entonces, Laverre era un pequeño pueblo que cultivaba principalmente té y bayas. Pero su punto de referencia era un misterioso árbol gigante de 1500 años en el centro del pueblo. En el tronco del árbol crecían muchos hongos, y al molerlos y mezclarlos con otras plantas, desprendían una fragancia maravillosa. Por esto la ciudad se haría famosa más tarde. Pero hace 1000 años, estos hongos atrajeron a una gran cantidad de Pokémon de tipo bicho. Estos se declararon la guerra por el árbol, y las cosechas de los habitantes humanos quedaron devastadas. En aquella época, un misterioso viajero que llegó con una caravana comercial del sur envió un poderoso, aunque envejecido, Skitter, que ahuyentó a todos los bichos. Los habitantes del pueblo lo veneraban e incluso le erigieron una estatua bajo el árbol. Ese era el antepasado de este Scizor. Había oído esta historia desde que nació, y por eso ansiaba fuerza, algo que la mayoría de los Pokémon salvajes carecían. El hecho de que hubiera logrado evolucionar con un revestimiento metálico no fue solo suerte. Lo había buscado activamente tras escuchar de los humanos que podía fortalecerlo. Will escuchó, un poco aturdido, y chasqueó los labios. Nunca imaginó que 1000 años después, en esta tierra extraña, se encontraría con un descendiente de su viejo amigo, el Skitter. Sentía una profunda gratitud y deuda con ese Skitter.
En su vida pasada, si no hubiera acudido en su ayuda, el Alfa Beedrill lo habría derrotado, habría penetrado la capital y el plan de Sakaki habría tenido éxito. La isla Gligar se habría convertido en un páramo yermo. La botella de jade de Pueblo Azalea se habría perdido. El fragmento del diario de Ciudad Eterna no existiría. Y Liz nunca habría podido viajar por el mundo y cumplir su sueño. Él tampoco habría podido compensar sus arrepentimientos y promesas pasadas en una nueva vida. Y más que eso, el esquiter había pasado el resto de su vida protegiendo a Liz en su lugar, viajando desde Johto hasta la parte más al norte de Kalos. ¿Tu antepasado abandonó Ciudad Laverre al final?, preguntó Will en voz baja. Stizor negó con la cabeza. Según la leyenda, su antepasado ya era muy anciano para entonces. Sintió que ya no podía acompañar a la mujer humana a través del vasto océano, así que se quedó en Laverre y vivió allí el resto de su vida. ¿Fue él feliz en sus últimos días? ¿Stizor? El Stizor pareció confundido y luego se encogió de hombros. Stizor. ¿Cómo podría saberlo? Solo sabía que las pinturas más comunes de su antepasado en Ciudad Laverre lo representaban sentado solo en el puerto, contemplando el mar del norte. Algunos decían que estaba preocupado por la mujer que se había ido. Otros decían que extrañaba su tierra natal. Durante el resto del viaje, Will guardó silencio un buen rato. Solo al llegar a la entrada de Ciudad Laverre tomó una decisión. Meuscarada, nos quedaremos aquí durante 3 años, dijo Will, mirándola. Meu. Lo miró fijamente. Fue tan repentino. No lo entendía en absoluto. Entrenaremos duro aquí por un tiempo. Y. Quiero entrenarlo, dijo Will, señalando al Stizor. Stizor. El rostro de Stizor se iluminó. Meu. Meuscarada, por otro lado, miró fijamente al Stizor. Este bicho rojo, ¿cuándo le dio una poción a Will? De acuerdo. Por un tiempo, ustedes dos necesitan llevarse bien. Basta de peleas, dijo Will, acariciando la cabeza de Meuscarada y luego la del Stizor. El Stizor se quedó paralizado, mirando de reojo a Will. Sus padres lo abandonaron poco después de nacer, diciéndole que debía sobrevivir solo para convertirse en un esquiter fuerte. Casi nunca lo habían acariciado así. Se sintió un poco incómodo, pero considerando que estarían juntos 3 años, no le importó. Meu. Meuscarada miró a Will con expresión abatida. Como ella había tomado una decisión, no le quedó más remedio que quedarse. Descansaremos en la ciudad y entrenaremos fuera. Meuscarada, tú también necesitas entrenar duro estos próximos 3 años, dijo Will, dándole un golpecito en la frente. Había sido demasiado indulgente con ella estos últimos años, y su crecimiento se había ralentizado. Meu, 3 años pasaron en un instante. Era el comienzo del año de Liga 29. En el puerto más septentrional de Ciudad Laverre, un esceptile estaba sentado solo. Al principio, la gente de la ciudad venía a mirarlo con curiosidad, pero después de que se viera obligado a golpear a algunos, y la oficial Genni no hiciera nada, aprendieron a mantener las distancias. Ese esceptile lleva años sentado en el puerto, mirando al mar. ¿Crees que ha sido poseído por el fantasma de ese antiguo esquiter?, susurraban los lugareños. En el pasado, Lan murió en el mar, así que Esquiter siempre le tuvo miedo al océano, era viejo, y probablemente presentía que no podría emprender el siguiente viaje, así que decidió quedarse en Laverre para siempre, dijo Will, observando el fantasma de Liz. No sabía con quién hablaba. O quizás, le hablaba a él. Su cabello estaba completamente canoso y su rostro surcado de arrugas. Ya no era la hermosa joven de antes, pero la dulzura de su mirada nunca se había desvanecido. Ya es hora de irnos. Will se levantó y se dirigió al bosque al este de la ciudad. Meuscarada y Stizor solían estar allí, entrenando. En los últimos 3 años, su propio entrenamiento no se había quedado atrás. Se había hecho amigo de los pescadores locales, quienes lo habían llevado a las profundidades marinas. Cualquier criatura grande que atraparan, le dejaban cuidarla. Ahora, el nivel de Will había alcanzado paulatinamente el alto mando. Era nivel 71 y medía 4 metros. Entró en el bosque. Vio a Meuscarada y a Stizor, tal como esperaba, rodeados por una multitud de aliados. Will sonrió. Había pasado mucho tiempo. Él y su viejo amigo, Esquiter, también habían sido rodeados por un enjambre de aliados, justo así. Capítulo 195.
Contigo y yo juntos, somos invencibles. Había alrededor de 30 o 40 aliados en el enjambre, y al menos 10 de ellos estaban por encima del nivel 40. Este grupo era, muy probablemente, el de los gobernantes de este pequeño bosque. El Estizor los miró. Le pareció un poco problemático, pero no le tenía miedo. En los últimos 3 años, ya había alcanzado el nivel 45. Lo importante era que había aprendido muchísimos movimientos poderosos de su maestro y su hermana mayor. Meouscarada, por otro lado, solo bostezaba. Su nivel ya había alcanzado el 60, apenas alcanzando el de líder de gimnasio. No le temía a esta plaga, incluso si tenía que luchar sola contra ellos. Estizor, ¿deberíamos pelear? Por supuesto. Meouscarada le dio unas palmaditas en las mejillas para despertarse. Will le había dicho: por muy fuerte que seas, siempre puedes tropezar. Estizor, ¿cómo? Solo mira dijo Meouscarada, inclinándose. No te preocupes, contigo y conmigo juntos, somos invencibles. En cuanto perdió la voz, desapareció en un instante. Con el impulso de agilidad, su figura casi se confundió con el bosque, haciéndola casi imposible de rastrear. Antes de que los aliados se dieran cuenta, ya estaba detrás de ellos. Slash. El movimiento de tipo volador acrobacia fue súper efectivo. Con un solo golpe, Aliados quedó inconsciente. Al mismo tiempo, en el instante en que Meouscarada se movió, Estizor también se preparó para la batalla. Tras 3 años de lucha, conocía su ataque inicial. Inmediatamente blandió los brazos, lanzando múltiples ondas de vacío para hostigar a los demás aliados, mientras Meouscarada se lanzaba a los golpes mortales. Al igual que los antiguos Skitter y Will, su coordinación era impecable. Poco después, la batalla terminó. El enjambre de aliados se retiró. Meouscarada y Estizor se miraron y sonrieron, con los ojos llenos de confianza y compenetración. Luego chocaron los puños. En la rama de un árbol cercano, Will permanecía sentado en silencio, con una mezcla de alivio y melancolía en la mirada. La época en que luchó junto a su Skitter, parecía ayer. Pero también había sido hace tanto tiempo. «Hola», les gritó a los dos. Meouscarada lo vio y corrió hacia él inmediatamente, dándole manotazos juguetones en la cola. Estizor, sin embargo, el Estizor fue mucho más respetuoso. Hizo una profunda reverencia y dijo: «Maestro». Will nunca había aceptado el título, pero Estizor siempre lo había considerado así. «Mi amo es el Sceptile más fuerte del mundo». Pensando en esto, no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. «Estizor, es hora de que nos vayamos». Estizor se quedó atónito, pero luego asintió. 3 años. Ese era el tiempo que habían acordado. ¿Quieres venir con nosotros? Puedo llevarte al Monte Plata. Estizor. El Estizor dudó, luego negó con la cabeza. Tenía una deuda que saldar con un anciano de Ciudad Laverre que le había dado el abrigo metálico y le había contado las historias de su antepasado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nos acompañas al puerto? Estizor. En el camino, el bosque estaba en silencio. Meouscarada, normalmente tan vivaz, también guardaba silencio. Tras 3 años de convivencia y lucha día y noche, se habían convertido en una familia. La separación fue, por supuesto, difícil. ¿Cuál es tu sueño para el futuro? Le preguntó Will al Estizor. Estizor, después de pagar mi deuda, iré al Monte Plata. Ya veo. Bueno, entonces vete, asintió Will. ¿Y después del Monte Plata? Estizor, iré a buscarte, respondió sin dudarlo. Es una promesa. En el puerto, un viejo pescador los esperaba con una lancha rápida. Oye, Sceptile, ¿listo para partir? Sí, asintió Will. Meouscarada miró a Estizor, pero ella se dio la vuelta, intentando parecer fría e indiferente. Pero su colita estaba colgando. Anda, despídete. Tienes que hacerlo bien, sin remordimientos, murmuró Will en su oído. Ella hizo pucheros y luego echó una mirada hacia atrás. Onk. El barco partió lentamente rumbo al norte. Meouscarada, la vida es impredecible. No podemos garantizar que nos volvamos a ver, dijo Will, mirando al cielo. A veces, cuando dices hasta luego, en realidad es adiós. Las orejas de Meouscarada se inclinaron. Se giró y miró hacia el puerto.
Estizor estaba allí, con la mirada perdida en el mar, igual que la estatua de su antepasado en la plaza del pueblo. Los pescadores del muelle saludaban. Solo Estizor permanecía allí, con expresión triste. «Meow. Estizor», gritó de repente Meouscarada, y su voz se escuchó a través del agua. Estizor levantó la cabeza de golpe y la miró. «Meow tilde, luchemos juntos de nuevo algún día», agitó su pata, su rostro se iluminó con una brillante sonrisa. Estizor tilde, las lágrimas inundaron los ojos de Estizor. No se las secó, simplemente levantó los brazos y saludó con todas sus fuerzas. Detrás de ella, Will sonrió levemente, con un rastro de nostalgia en la mirada. Al salir de Mt. Silver, ¿qué le había dicho a su amiga? Fue, luchemos juntos otra vez algún día. Lan, sonó la voz de Liz a su lado. Will se giró. Vio el fantasma de Liz, mirando el puerto y saludando. Ella se giró hacia él. Tú también deberías despedirte como es debido. Yo. Will la miró confundido. Siguió su mirada hacia el puerto y se quedó paralizado. Allí, de pie en la sombra del puerto, donde el sol no llegaba, estaba un viejo guadañador encorvado y lleno de cicatrices. Su único ojo restante estaba nublado y gris, como si hubiera presenciado el infinito paso del tiempo. Y, sin embargo, había encontrado la mirada de Will, y blandía lenta y suavemente una de sus guadañas. Las lágrimas corrían por el rostro de Will. Le ardía la nariz y los mocos le resbalaban descaradamente. Bajó la cabeza, intentando ocultar su expresión ameuscarada. Pero, volvió a levantar la vista y vio a ese viejo y solitario Skitter. Adiós. Capítulo 196. No puedo leer. La región de Teselia. Una región de pueblos y culturas diversas, un lugar verdaderamente increíble. Debido al anime, la mayoría de la gente piensa que los Pokémon y entrenadores de la región de Teselia no son tan buenos. Pero eso es un poco injusto. Que Ash usara un equipo de jóvenes en Teselia no significa que no haya Pokémon excelentes allí. Excadrill, Chandelure, Amoonguss, todos estos fueron Pokémon que brillaron en los juegos. Y en cuanto a popularidad, Serperior de Teselia, el trío Tao, Hydreigon y Victini son pesos pesados. En definitiva, aunque la adaptación al anime no haya sido la mejor, no se puede asumir que toda la región de Teselia sea deficiente. Ciudad Nimbasa. Una ciudad cuya principal industria es el entretenimiento. Se encuentra en el centro de Teselia y su población es la tercera más grande del mundo Pokémon, solo superada por Ciudad Luminaria en Kalos y Windon en Galar. Había pasado casi medio año desde que dejaron Ciudad Laverre. Will, para entregar el último testamento y el amuleto de Nico, había traído a Meouscarada hasta allí. Pero Ciudad Nimbasa era tan grande. ¿Dónde se suponía que encontraría al padre de Nico? Pensándolo bien, Nico ni siquiera le había dicho el nombre de su padre. Y, para ser sinceros, después de más de 20 años, ¿quién sabía si su padre seguía vivo? Caminando por una calle tranquila. Meouscarada tiró de las hojas de su brazo y señaló un callejón cercano. ¿Qué pasa? Will miró. A primera vista, no vio nada. Pero al volver, sí. Se acercó a ver. En la pared del callejón había dos carteles de personas desaparecidas. Uno era para Nico, quien tenía 16 años al momento de su desaparición y hoy cumpliría 38. El otro era para un Cofagrigus, que tenía 4 anillos de jade, uno en cada uno de sus dedos índice. Meouscarada ladeó la cabeza. Will le había hablado de Nico, pero ella recordó que el Cofagrigus que habían visto no llevaba anillos. Probablemente los empeñó para comprar libros. ¿Recuerdas la habitación en la que estábamos? La estantería estaba llena. Nico no tuvo nada que hacer en todo el día más que leer, supuso Will. Pero en cualquier caso, no tendrían que perder mucho tiempo en Ciudad Nimbasa. Solo tenían que ir a la dirección del cartel. Ve y acaba con esos dos, dijo Will. Asintió Meouscarada y arrancó los dos carteles de la pared. Luego, preguntaron por direcciones, caminando desde el sur de Nimbasa hasta la calle de las Joyas, al noroeste. Para cuando llegaron a su destino, ya amanecía. Era una joyería llamada Cofagrigus Jade. En la entrada se alzaban dos estatuas de Cofagrigus. Aunque su aspecto era aterrador, en la antigua región de Teselia eran un símbolo de la realeza. Este debe ser el lugar, dijo Will, mirando las dos estatuas y guiando a Meouscarada hacia el interior.
En cuanto entraron, una tía corpulenta y con aspecto adinerado salió a recibirlos. Dios mío. ¿No son estos los famosos Sceptile y Neuscarada de la región de Kalos? Preguntó, tapándose la boca con sorpresa. Will y Neuscarada no se sorprendieron. Los habían reconocido innumerables veces durante su viaje. La figura de Will, un Sceptile de 4 metros de altura y con su mochila, era demasiado llamativa. Meow. Neuscarada no perdió tiempo y levantó los 2 carteles de personas desaparecidas. Esto. Cielos. Un momento, por favor. La tía se quedó atónita. Corrió tras el mostrador y contestó el teléfono. Will la oyó decir amo y joven amo y supo que la familia de Nico había superado la crisis económica. Su padre ahora parecía estar bien, dueño de una joyería, y ni siquiera necesitaba ir a la tienda. Un momento después, la tía salió corriendo, los condujo hasta un carruaje y partieron hacia las afueras de Nimbasa. Llegaron, no a una lujosa villa como esperaban, sino a una casa común y corriente de 3 pisos. Un anciano de pelo canoso estaba sentado en una silla de ruedas en la entrada, atendido por un mayordomo de mediana edad, que observaba con frecuencia la calle. Meow. Probablemente sea el padre de Nico, murmuró Will. Tenía 50 y tantos años como mucho, pero parecía incluso mayor que el fantasma de Liz. ¿Has visto a Nico y Cofagrigus? Preguntó el hombre, Niven, con la voz temblorosa mientras miraba a los 2 Pokémon. Entonces pareció darse cuenta de su rudeza. Soy Niven, el padre de Nico. Sí. Venimos a entregar esto, dijo Will asintiendo. Abrió su mochila y sacó la carta y el amuleto de jade. Sí. Sí. Este amuleto fue un regalo de su madre. ¿De verdad que los has visto? Niven estaba muy emocionado. Intentó levantarse de la silla de ruedas, pero parecía que sus piernas no sentían nada y se cayó. El mayordomo se apresuró a acercarse, tomó los objetos de la mano de Will y se los entregó. Sabía que seguía vivo. Lo sabía. Jajaja. El rostro arrugado de Niven se iluminó con una sonrisa radiante. Will y Neuscarada guardaron silencio. No sabían cómo decirle la verdad. No hablaban su idioma. Solo podían esperar. Él lo entendería cuando leyera la carta. Esta es la letra de Nico, dijo Niven, abriendo el sobre. El mayordomo y la tía, que se habían inclinado para mirar, se quedaron paralizados. Pero Niven pareció no darse cuenta. La letra de mi hijo es preciosa. ¿Qué escribió? Léemelo. Yo no sé leer. La pregunta de Niven hizo que la escena, repentinamente silenciosa, fuera aún más incómoda. Niven no era tonto. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ya veo, dijo, mirando el amuleto con la mente en blanco. Después de 22 años y 7 meses, recibo la última carta de mi hijo. Y ni siquiera puedo leerla. De verdad pensé que volvía a casa. Jeje, maestro, dijo la tía suspirando y secándose los ojos. No pasa nada, Niven negó con la cabeza, dejando escapar un largo y profundo suspiro. Lo he sospechado durante mucho tiempo. Estaba preparado para esto. Así que, no pasa nada. Lo acepto. Sus párpados cayeron y sus dedos ásperos trazaron suavemente las letras de la página. Will, al verlo así, tomó la mano de Neuscarada, con la intención de irse en silencio. Espera, gritó una voz débil. Will se giró. Es tarde. Por favor, quédate a pasar la noche. Gracias, por traerme esto. Gracias, al menos ahora lo sé. Puedo morir, sin este arrepentimiento. La voz de Niven era muy suave. Will y Neuscarada lo miraron con preocupación. Decidieron quedarse solo una noche. En su estado actual, se veía muy frágil. Por favor, muestre a nuestros invitados sus habitaciones. Sí, señor, dijo el mayordomo haciendo una reverencia y los condujo adentro. En la sala, la atención de Will se fijó de inmediato en una foto grupal enmarcada en la pared. O, más precisamente, en un hombre específico en la foto. El hombre parecía tener unos 40 años, mientras que Niven, en la foto, era solo un adolescente. Will se fijó en él porque sostenía un marco de cristal, mostrando con orgullo la flor prensada que contenía. La flor era idéntica a la que tenía en su propia mochila. Capítulo 197. El regalo de aniversario tardío. ¿Reconoces a las personas de la foto? Es una coincidencia, pero fue tomada hace más de 50 años, dijo Niven, animándose un poco. Necesitaba una distracción ahora mismo, y no le importaba contarle la historia a Will. ¿Hace 50 años? Will hizo una pausa.
Si no recordaba mal, fue más o menos cuando el esposo de la abuela Sola viajó a la región de Teselia. Entonces, ¿era este hombre realmente su esposo? Ese hombre se llamaba William. Era el aprendiz principal de mi padre. Un hombre verdaderamente extraordinario. Los ojos de Niven se iluminaron, como si evocara un recuerdo increíble. Quiero saber su historia, dijo Will, sacando el cristal de hielo que nunca se derrite de su bolso. Eso es, Niven frunció el ceño al ver la flor brillante y rota que había dentro. ¿Has conocido a una mujer llamada Sola? Sí. Esta flor fue un regalo de ella, asintió Will. La había sacado precisamente por eso. Si el hombre decía el nombre de Sola, demostraría que el William del que hablaba era, en efecto, su marido. Parece que el destino sí existe en este mundo, murmuró Niven, mirando el amuleto que tenía en la mano. Luego señaló el sofá. Siéntate. Te contaré sobre William. Estoy todo oídos. El mayordomo de Niven le trajo una flor de jade blanco puro y una tarjeta rosa con forma de corazón. Bajo la mirada curiosa de William Euskarada, Niven comenzó su relato. Se oyó un golpe sordo en la puerta. Mi padre, Nim, la abrió aturdido, preguntándose qué persona odiosa perturbaba su sueño. En cuanto lo hizo, una gran palma le dio una bofetada. Mi padre abrió los ojos de par en par e infló el estómago, haciendo que el visitante saliera volando 2 metros atrás. ¿Qué clase de movimiento es ese? Rió William, mirando la gran barriga de mi padre. Nim, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo engordaste tanto? Hermano mayor. Mi padre, Nim, se frotó los ojos y, al ver quién era, se abalanzó sobre él. Los dos hombres de unos 40 y tantos años se abrazaron y rieron. Wilhelm había estudiado artes marciales en Teselia, y mi padre era menor que él. Su maestro los adoraba a ambos. Eran tan fuertes que incluso podían luchar contra Pokémon salvajes. Pero entonces, un grupo de entrenadores de bandidos invadió la región y la familia de su maestro fue asesinada. Para vengarse, los dos jóvenes se separaron. Wilhelm se fue a On y mi padre se quedó en Teselia. Nunca más se volvieron a ver. Ambos asumieron que el otro había muerto. Solo cuando Wilhelm y Sola viajaban por Teselia por casualidad supieron de mi padre. No tuvo tiempo de buscarlo entonces, pero ahora había regresado. ¿Silbido? Un sonido aterrador surgió del interior de la casa, y un Pokémon aterrador salió volando. Un Cofagrigus. Oh, Cofagrigus, ¿cuánto tiempo sin verte? Has evolucionado, dijo Wilhelm, sonriendo, acariciando a la criatura. Recordó cuando era solo un pequeño y lamentable Yamask. Ese Cofagrigus también era uno de sus aprendices de artes marciales. Un tipo fantasma que aprendía karate, no había aprendido nada, así que se había ido con mi padre. Wilhelm y mi padre charlaron. Mi padre le presentó a mi madre y a mí, que era solo un niño en aquel entonces. Invitó a Wilhelm a quedarse. Cuando Wilhelm supo que mi padre se dedicaba a la joyería, aceptó de inmediato. Quería que mi padre le hiciera una flor de jade blanco puro, como regalo de 20º aniversario para Sola. Dijo que Sola lloraría de alegría. Para conseguir los materiales necesarios, tuvieron que ir a un lugar especial, el Santuario de la Abundancia. Pero justo al llegar, estalló una guerra entre los humanos locales por las flores de la reverente Gracedia que crecían allí. En la lucha, destruyeron los santuarios de las otras dos islas, que invocaron a Tornadus y Tundurus. Los dos dioses, tras castigar a los humanos, comenzaron a luchar entre sí. Mi padre y Wilhelm quedaron separados por la tormenta resultante. Mi padre fue arrastrado por el mar y nunca supo qué pasó después. Según las noticias, varios Pokémon poderosos lucharon y destruyeron la mayoría de las islas. Y el cuerpo de Wilhelm fue encontrado bajo un montón de escombros. Niven suspiró, pero no sabía lo que Will ya había adivinado. La bestia negra, la respiración de Will se entrecortó. Recordó lo que Az le había contado en el museo. La flor de jade se hizo después. La tarjeta, la escribió él mismo antes de irse al santuario, dijo Niven, entregándole los objetos a Will. No sé dónde vive Sola, ni si sigue viva. Pero si la vuelves a ver, por favor, dale esto. Tras entregárselos, Niven pareció dar un suspiro de alivio. Su padre había estado atormentado por este regalo no entregado hasta el día de su muerte, sintiendo que él había sido quien causó la muerte de su hermano mayor. Will tomó la flor de jade y la tarjeta, y sus ojos se iluminaron al instante. La escena cambió. Estaba viendo el pasado de hacía 50 años.
Su perspectiva era extraña, como si él fuera la piedra de jade, sostenida con fuerza en una mano humana. Levantó la vista. La mano pertenecía a Wilhelm. La batalla entre Tornadus y Tundurus había despertado a Landorus. Apareció y detuvo la lucha. Wilhelm, que se había escondido en una cueva, pensó que todo había terminado. Pero en un instante, el cielo se oscureció. De las nubes oscuras emergió una sombra gigantesca. Era un Pokémon negro puro, parecido a un pájaro, de cientos de metros de largo. Sus ojos eran escarlata, llenos de rabia y codicia. Se lanzó desde el cielo. Las tres fuerzas de la naturaleza se giraron para enfrentarlo. Wilhelm, agarrando el jade, miró al cielo y susurró: «Sola, te amo, ¿fui yo la razón por la que llegaste a amar las flores?». La visión se detuvo. Pero las palabras de Az ya habían dado el final. La batalla había atraído a la bestia negra, Lugia Sombrío. El jefe principal de Pokémon XD, Gale of Darkness. Pensar que Shadow Lugia era la bestia negra, pensó Will, con la mente dando vueltas. Esto significaba que la malvada organización Zipper también existía en este mundo. Y sus métodos eran mucho más despreciables que los de cualquier otro equipo regional. Pero Will ya no podía preocuparse por eso. Solo sabía que tenía una cosa más que hacer: matar a ese Lugia de las sombras. No por un gran odio, sino porque lo había atacado. Y ahora, para vengar a Sola. «Gracias por contarme todo esto», dijo Will, asintiendo hacia Niven. Era el destino. Sola lo había ayudado. Él había ayudado a Nico y a Niven. Y Niven, a su vez, le había contado la historia de Wilhelm. «No, debería agradecerte. Al menos ahora, ya no le temo a la muerte», suspiró Niven y tosió. «Lo siento, necesito descansar». Esa noche, en su habitación de invitados, Will miró la foto en la pared. La del hombre sosteniendo la flor enmarcada en vidrio. A la mañana siguiente, Will y Meowscarada partieron rumbo al norte otra vez. Pero esta vez, Meowscarada percibió que Will tenía prisa. Ya no era el viajero tranquilo de antes. «Meow. Vamos a la región de Oen», dijo Will con voz firme. Según la ruta del fantasma de Liz, habría pasado primero por Alola, luego por Oen y finalmente de vuelta a Johto. Pero no tenía tiempo para Alola. Habían pasado 9 años desde que dejó Evergrande City. La abuela Sola tenía 80 años por aquel entonces. No sabía cuánto tiempo más viviría. Temía que para cuando llegara, ya se hubiera ido. Tenía que llegar a Oen lo más rápido posible para entregar el regalo de aniversario de Wilhelm, que llegaba 50 años tarde. Tuvo que prepararse para Shadow Lugia. Primero, ve a Oen y ve a la abuela Sola. Luego, ve al árbol del principio en Kanto y encuentra a Mew. Después, se quedaría allí entrenando e investigando cómo lograr una mega evolución permanente, hasta que Lugia Oscuro viniera por él. Entonces, se uniría a Mew y lo mataría. «¿Meow? Sí. Te llevaré a ver a la abuela Sola y a otro gatito». Fin del capítulo 197.